a transmitir y no estaba grabando. Vamos a hablar de estadística bivariada y efectivamente son dos variables de interés de manera simultánea, pero las vamos a ir acotando a lo que realmente yo me imagino que en su futuro cercano deberían utilizar, y si no es un futuro cercano, podría ser cuando hacen trabajo, cuando estén en sus proyectos de tesis, en ese ambiente van a volverlo a utilizar, ¿ya? Así que no se me vayan a asustar. La idea de esto es que son dos. ¿Cuándo generalmente se ocupa la estadística bivariada? Cuando nosotros queremos saber si existe un tipo de asociación o relación entre dos variables, ¿ya? Inicialmente vamos a abarcar la estadística bivariada para datos de tipo cuantitativos, ¿ya? ¿Qué significa cuantitativo? A esta altura el concepto debería estar adquirido. Exactamente. Entonces, nos vamos a dedicar que las dos variables de interés deben ser numéricas. Así que súper bien ahí al Andrés y a la Cari, ¿ya? El primer concepto que nosotros vamos a ver va a ser de covarianza y su notación es cov xy, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esta covarianza? Es que ella mide la relación entre dos variables de tipo numéricas y su fórmula es la que ahí aparece, ¿ya? Sin embargo, lo que vamos a rescatar de esta fórmula va a ser el símbolo matemático. ¿Y por qué el símbolo matemático? Porque en base a él nosotros vamos a determinar si existe una asociación positiva, negativa, o si no existe relación lineal entre mis variables que estoy analizando. ¿Ya? Aquí empiezan a aparecer dos letras, obviamente, porque tengo dos variables. ¿Sí? Voy a tener una variable X, voy a tener una variable Y, y voy a querer determinar cosas de ella. Sin embargo, las notaciones no deberían ser tan lejanas para ustedes como, por ejemplo, las que aquí aparecen. ¿Qué significará el X barra y el Y barra? Los promedios de X y de Y. Exactamente. Entonces, yo voy a tener un conjunto de datos de X, voy a tener un conjunto de datos de Y, y voy a tener que promediarlos. Por lo tanto, la notación es decir, al tener la barrita arriba, sigue siendo un promedio, solamente de una variable muy específica, que en este caso se llama X y se llama Y. También aparece otro elemento, que lo voy a marcar porque ustedes deberían ser capaces de deducir cosas. ¿Qué es lo que hace ahí la formulita? Sumatoria hemos visto, así que no debería ser algo tan terrible. ¿Qué estoy haciendo dentro de esa sumatoria? ¿Mm? Exactamente, la María Teresa tiene la idea, efectivamente estoy sumando, pero estoy sumando multiplicaciones, ¿cierto? Estoy multiplicando valores de X e Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si bien a lo mejor inicialmente no se puede visualizar, pero sí se podría intuir que yo tengo que tener la misma cantidad de datos, tanto del X como la misma cantidad de datos del Y, ¿ya? Eso para poder hacer todo esto de las covarianzas y lo que vamos a empezar a ver hoy día, siempre tengo que tener la misma cantidad de datos de X y la misma cantidad de datos de Y. ¿Está anotada la fórmula? ¿Sí? Ya. Y aparece un último elemento que yo no lo nombré, pero lo voy a nombrar ahora, que es Sn. Sn corresponde a la totalidad de datos que yo tenga, al par de datos que yo tenga
o a los datos de X y a los datos de Y, ¿ya? Ese N general, ¿sí? Ese concepto de N no ha cambiado, ¿ya? Entonces, acá salen las posibles interpretaciones de la covarianza, y yo les decía que de la covarianza vamos a observar el símbolo matemático que acompaña el número. Entonces, si la covarianza es positiva, va a significar que existe una relación directa entre las variables o positiva entre las variables. Eso a nivel general. Cuando nosotros tengamos un contexto, acá lo que aparece entre paréntesis que dice a mayor valor de X, mayor será el valor de Y, eso se utiliza cuando uno está interpretando en base a un contexto de un problema, ¿ya? Puede aparecerte un ejercicio que uno te diga esto es X, esto es Y, por lo tanto uno dice, no, mientras más grande X, más grande Y, pero si yo tengo un contexto de trasfondo de ese ejercicio, yo tengo que hacer una interpretación en base a ese contexto. No puedo tener una información o una conclusión tan general, ¿sí? Si la covarianza es negativa, va a indicar que existe una relación inversa o negativa entre las variables. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más grande sea el valor del X, más chiquitito será el valor del Y. Y por último, existe la posibilidad que la covarianza sea cero. ¿Y qué va a significar eso? Que no existe una relación lineal entre las variables. ¿Ya? Aquí todos los conceptos que vamos a empezar a ver hoy día son súper similares. Así que tienen que ir anotando las palabras claves asociadas a estos conceptos generales que estamos viendo. La covarianza solamente indica el tipo de relación, y eso es lo que tienen que tener súper claro y anotado en su cuaderno, que es el tipo de relación. Porque posteriormente vamos a ver qué tan bueno es la correlación o la relación entre las variables. Y ahí entra otro concepto. Y si se dan cuenta, sí son parecidos. ¿Ya? Entonces, para ir soltando la mano, aquí tenemos un ejemplo.